Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflictos del siglo XX. Agradecemos a Televi1 y su director, Juan Manuel Suárez Pinto. Y habíamos quedado en el último programa en la expulsión de los ingleses del continente. Alemania ya prácticamente dominaba la Europa occidental, salvo los neutrales, y mantenía una batalla, pero muy circunscripta al Canal de la Mancha con Gran Bretaña, y una batalla en los mares. Así que lo mismo que ocurría con Napoleón en su momento, aquí hay un problema que Inglaterra no está vencida, y el continente se domina, donde puede haber una decisión, y la decisión está entre las dos potencias que luchan por el dominio continental. Y aquí se perfila, sí, el meollo de la Segunda Guerra Mundial, que es esencialmente un combate por la supremacía terrestre continental entre dos potencias, el Tercer Reich y la Unión Soviética, y por la supremacía naval a partir de diciembre del 41 entre los Estados Unidos de Norteamérica y el Imperio del Sol Naciente. Todos los demás son comparsas, incluida la Italia fascista, Rumania, que tiene un ejército mayor que el de Italia, eso según Caballero Jurado, China, del lado de los aliados, y el propio Imperio Británico, que va jugando cada vez más a placer, son comparsas. Hay cuatro grandes que juegan y todos los demás se alinean atrás. ¿Por qué? Porque en el fondo es un combate por el predominio. Y aquí hay que decir una cosa. El atlantismo está unido, los aliados occidentales están unidos. Como dice Churchill, manejar el mismo idioma nos favoreció mucho. Y tiene razón. Mientras que el continente está dividido. Sin embargo, hubo varios intentos de aproximación entre la Unión Soviética y el Tercer Reich a partir del pacto Molotov-Ribbentrop, que vamos a ver antes que se desate la Operación Barbarroja, considerada la empresa más titánica de todos los tiempos. En la guerra más grande que ha existido en la historia de la humanidad, habría que ver en relación a la población quizá las guerras púnicas, ¿no? Porque se perdió hasta el 27% de la población en Roma, no hablemos de Cartago, que hasta el idioma se perdió. Pero que tengamos realmente noticias, más allá de los amigos Polibio, Appiano y compañía, tenemos muchísima documentación sobre la invasión de la Unión Soviética y la guerra ruso-alemana de 1941-45, considerada la guerra en hombres y material más grande que ha existido. Así que tenemos que ir entonces a los antecedentes. Héctor. Claro, acá es importantísimo entender el contexto en que se daban los hechos. Como siempre, por una premisa metodológica elemental de análisis histórico, los hechos se analizan en el contexto de su tiempo. ¿Cómo era la situación después de la victoria de los Balcanes en abril del 41? Y cómo era el plan Barbarroja, que era el plan de invasión a Rusia. ¿Cómo se daban los tantos? Acá yo creo que hay que considerar la famosa frase del historiador británico A.J.P. Taylor, que dijo que en realidad no había que confundir la guerra que estalló con la invasión a Polonia en el 39 con la guerra mundial que estalló en el año 41, que es donde ahí empieza la pugna por el dominio del mundo, cualquiera sea el bando que en ese momento pudiera ganar. Había a mi juicio, hay tres planos superpuestos, concurrentes que se daban. Por un lado, el más importante era el plano geopolítico. Los alemanes venían a caballo de las teorías geopolíticas del Lebensraum, la idea del espacio vital, por lo cual la población alemana, entonces de unos 80 millones de habitantes, y con toda la pujanza, la expansión que se estaba produciendo, que necesitaba el espacio y los recursos del este, que era un objetivo de fondo estructural de la geopolítica alemana. En segundo término, el conflicto político-ideológico. Estaban en rivalidad dos concepciones distintas, antagónicas del mundo, el bolchevismo y el fascismo europeo en general y el nacionalsocialismo alemán en particular. Y después estaba el problema específicamente operativo-militar, es decir, cómo se daba la circunstancia política-militar que lleva a este enfrentamiento. Lo que trato de apretar sintéticamente, en este primer bloque es este último punto, cómo estaban los tantos a ese momento. Alemania
Alemania venía de un éxito tras otro. Se dice que los alemanes se confiaron mucho en esa superioridad que tendió a infravalorar al adversario, en el caso de Rusia, pero Alemania se encontraba dueña de la situación en el continente europeo. Inglaterra no tenía la más mínima posibilidad propia de actuar en el continente. Ya habían salido escapando de Noruega, de Francia, del sudeste y hasta de Creta, ¿no? Con lo cual se neutralizó la posibilidad de una cabeza de puente en el continente en el sudeste de Europa. O sea, no tenía sentido práctico, no tenía sentido lógico aparente la continuidad de la guerra por parte de Gran Bretaña, porque no tenía un objetivo con el cual poder amenazar a Alemania. En el segundo bloque vamos a ver el tema de la misión Hess, que estuvo en ese contexto, en el contexto de que ya Alemania había hecho una serie de ofertas que sistemáticamente Francia primero antes de la derrota y después Inglaterra rechazaron de plano. ¿Cuál era entonces el meollo de la cuestión? El meollo de la cuestión es que la resistencia británica a continuar la guerra tenía una explicación. El partido de la guerra que se estaba gestando, que se había gestado en Estados Unidos, que era tanto más poderoso que el que existía en Inglaterra con el grupo Vansittart, porque el grupo Vansittart apuntaba a neutralizar la hegemonía de Alemania en el continente europeo. En Estados Unidos, el Brian Truss, el Truss de cerebros de Roosevelt, que volvía a repetir el grupo de Inquirer de Wilson, estaba pensando en términos de la hegemonía norteamericana sobre Europa, que era una categoría muy superior, ¿no? No nos olvidemos que hasta la Primera Guerra Mundial regía el principio de la doctrina Monroe, según el cual los europeos no tenían que meter mano en América y ni se pensaba en que Estados Unidos la metiera en Europa. Sin embargo, los Estados Unidos intervienen y determinan el conflicto europeo y el mapa de posguerra. El grupo de Brian Truss y el grupo que rodeaba a Roosevelt es el que pilotea sobre la base de una nueva intervención con una cruzada contra el nazismo, es decir, con una previsión de control de la situación europea. Si me permitís, Carl Schmitt señala que Stimson, con la doctrina Stimson, le dice, creo que en la academia en Newport o en alguno de esos lugares, da un discurso donde dice: el mundo es demasiado chico para que haya más de una potencia que lo domine. Y Schmitt dice: el mundo siempre... 32. ¿No? Sí, y lo repite la doctrina Stimson, pero además se repite antes de Pearl Harbor. Y Schmitt le dice: bueno, el mundo siempre va a ser más grande que Estados Unidos y cualquier potencia que lo quiera hegemonizar, que lo quiera sustituir. Ahora, en lo inmediato, la doctrina Stimson era la doctrina que rechazaba las conquistas militares, es decir, rechazaba de plano la expansión por vía militar de los países. Y creo que la habían desarrollado más que nada contra Japón en Manchuria. Pero eso que vos decís es de carácter más general, efectivamente. Claro, yo creo parte, que digamos, doctrinal. La parte doctrinal. Por eso, puesto el pie en eso, la doctrina Monroe queda en sombras ante esta doctrina Stimson, que la asume y la perfecciona, porque impulsa esa línea. La doctrina Monroe marcaba una línea imaginaria en la mitad del Atlántico, de la cual hacia el oeste era América y era lo que se llamaba el hemisferio occidental, según uso los términos que usa la doctrina Monroe. Esa línea imaginaria tenía el hemisferio occidental y en ese hemisferio occidental no podía intervenir ningún Estado europeo por ninguna razón y por ningún motivo. Y esa línea pasaba por la mitad del Atlántico, o sea que se consideraba el hemisferio occidental solo América, no evidentemente Europa, quedaba fuera. Eso se modifica con la doctrina Stimson cuando la doctrina Stimson extiende este principio a su totalidad. Yo creo que igual esto tiene un antecedente. El antecedente hay que buscarlo a fines del siglo XVIII en la posición que tiene Inglaterra cuando se erige o se autotitula
corona del comercio mundial y decide, bueno, que el comercio mundial, cualquier lugar que se efectúe, y genera una doctrina. Esa doctrina es aplicada, luego del comercio pasa a la finanza, porque la finanza es digamos, la cabeza del comercio, hoy lo es, sin ninguna duda, y esa doctrina es la que inspira de algún modo la de Stimson. Eso será perfeccionado después, por supuesto, con la Carta del Atlántico, que la vamos a tener que mencionar, que es de 1941, ¿no es cierto?, que la vamos a tener que mencionar, y con la Alianza Angloamericana, cuyo primer paso se da en Terranova, con la pedida de Churchill. No, por eso ahí va. Sí. Eso terminaría, bueno, mucho después, con las doctrinas posteriores a la guerra. Los Estados Unidos, desde el año 37, dictaron una serie de leyes de neutralidad, eran más de una, donde, por influencia republicana, sobre todo, que estaban más jugados al aislamiento norteamericano en caso de conflicto, establecían reglas muy precisas para que los Estados Unidos no interviniesen en ningún conflicto. Sobre todo, cosa que ahora se actualiza con la crisis de Ucrania, no suministrando armas o apoyo a países que estuviesen en conflicto. Desde el año 37, el gobierno Roosevelt empieza a mandar una serie de proyectos al Congreso que empiezan a relativizar las leyes de neutralidad, de tal manera que los Estados Unidos pudiesen tener alguna excusa de intervención. La primera fue la ley de Cash and Carry, que se dictó en noviembre del año 39, o sea, a 2 meses de la invasión de Polonia, por la cual Estados Unidos hacía una excepción de que mientras los países que estuviesen en conflicto comprasen al contado y lo trasladasen por sus propios medios, lo podían hacer y Estados Unidos podía, lo cual era una vulneración a sus propias leyes de neutralidad que por eso eran modificadas. Sí. Posteriormente vino, como hemos recordado, no sé en qué fecha del 40, la cesión de los 50 destructores a Gran Bretaña. Eso era alevoso, eso suministrar 50 destructores a un país que estaba en guerra con otra potencia era... Eso se perfecciona después, ya en el año 41, con la famosa ley de préstamo y arriendo, que esa era ya toda una maquinación muy superior, porque el que era secretario de Estado entonces, el famoso Henry Morgenthau, ¿no?, que era el que realmente estaba en el tema clave de la financiación de la guerra. No nos olvidemos que paralelo al desarrollo militar, se desarrollaba en Estados Unidos el plan de financiamiento de la guerra. Y el plan de financiamiento de la guerra descansaba en el aumento de la deuda pública norteamericana. Lo mismo que en la Primera Guerra Mundial. Por eso Estados Unidos empieza con una deuda pública de 43.000 millones de dólares y la termina en 268.000. La multiplica por 6. O sea que la guerra se hizo gracias a la financiación de la banca internacional norteamericana que posibilitó eso. Y después el hecho... Cuando decís banca internacional norteamericana, ¿te referís a la Reserva Federal o a la Unión de Bancos? No, a la banca norteamericana en general. El instrumento de la Reserva Federal era, por así decirlo, la estructura dentro de la cual se movía la banca, efectivamente. Claro, el antecedente en la Primera Guerra Mundial, los préstamos a Gran Bretaña y Francia. Sí, el 16. Y a los préstamos interaliados y todo. Sí. En la Primera Guerra Mundial creo que la deuda pública norteamericana aumentó unos 20 veces. Así que esa es una dimensión poco hablada de la guerra. Pero esto se consolida por la ley de préstamo y arriendo. La ley de préstamo y arriendo exactamente creo que fue también en el 40, fueron todos episodios anteriores, pero que daban la pauta exacta de que los Estados Unidos iban, como en un embudo, iban a involucrarse en el conflicto. Es una devolución de favores, en cierto modo, ya en la guerra hispanoamericano o hispano-cubano, filipino, norteamericano de 1898, cuando Gran Bretaña abiertamente y en contra de la actitud de Alemania y de Austria-Hungría y de Italia mismo, se alinea directamente con los Estados Unidos y entonces los norteamericanos dicen nunca vamos a olvidar que somos agradecidos y que la única nación es Gran Bretaña.
es nuestra amiga. O sea, la teoría de la relación especial que tanta... claro, o sea que ya viene de fines del siglo XIX como compromiso incluso. ¿Sí? Cuando declara contrabando de guerra Gran Bretaña el carbón para todos los países europeos, pero no para los Estados Unidos. Exactamente, yo creo que eso también tiene un antecedente que hubo que cicatrizar, que es la guerra civil norteamericana, por un lado, y la guerra de Cuba, porque cuando se produce la guerra de Cuba, exactamente, exacto, cuando la guerra de Cuba entre España y Estados Unidos, había un tercer interesado ahí. Si Estados Unidos intervenía, Inglaterra quería la isla de Cuba, quería Puerto Rico y quería República Dominicana. Y Estados Unidos ahí volvió a competir. Pero después de eso buscaron de cerrar esa cicatriz, tanto que se cerró la cicatriz norte-sur en la interna de los Estados Unidos. Todas estas cosas para unificar, ahora, si no nos explica la doctrina Stimson. Volviendo al tema de cómo Estados Unidos va progresivamente limando, despejando el camino para una intervención directa en la guerra que se dio. El New Deal fracasó, pese a toda la propaganda histórica en su favor, en la crisis de 1937. Y de la crisis de 1937 sale, con el financiamiento del Tesoro, Morgenthau fue el cerebro del financiamiento, y Bernard Baruch, que restablece el WIR, el Grupo de Empresas para la Defensa. Así que realmente los Estados Unidos emergieron de la crisis del 30 gracias a la economía de guerra de la fabricación en gran escala. Los norteamericanos se involucran cada vez más en la guerra, intervienen apoyando en todo lo posible los movimientos de los mercantes británicos, ellos avisaban de los movimientos que veían de submarinos alemanes. Hubo varios incidentes menores, uno no tan menor, frente a Islandia, que fue atacado un destructor norteamericano torpedeado por Reuben James, sí, ¿Cómo? El Reuben James. Claro, pero ya era evidente y era público y notorio que los Estados Unidos intervenían en favor de Gran Bretaña, suministrándole armas, alimentos. Acompañaban con sus propias unidades hasta Islandia. Claro, porque primero extendieron hasta mitad del Atlántico el área de seguridad norteamericana. Después, la cesión de destructores fue hecha con el argumento de que era cesión de destructores a cambio de bases en el Atlántico. Después los norteamericanos invaden Islandia. Sí, Groenlandia e Islandia, la consideran... Islandia, con lo cual se estaban posicionando cada vez más. De allí que era inevitable que la amenaza norteamericana se blandía. Esto es un factor importante porque cómo veían esto los alemanes y Hitler en particular. Veía que la resistencia británica y los británicos peleaban sí en la periferia, en África, habían contenido, pero el resultado concreto y geopolítico se tenía que dar sí o sí en Europa, no en los teatros periféricos. Entonces, frente a esta intervención norteamericana, se agrava la decisión alemana, porque tarde o temprano ese chubasco le iba a caer a Alemania. Es decir, cuando uno percibe que una potencia interviene cada vez más abiertamente en los conflictos frente a un oponente, y el oponente, Gran Bretaña, justamente resiste porque está apoyado por la potencia norteamericana, era una cuestión de tiempo. Por eso, como nos han pedido, hay una señal ahí para que... Si me queda nada más que la pregunta del millón. Espera. La pregunta del millón. Sí. Como esto no es algo que fue el resultado de una cosa espontánea por las circunstancias, sino que es algo que venía planeado de antes. Porque la doctrina Stimson es del año 32. Sobre la planeación de la guerra podemos hablar mucho. Sí, quería redondear yo el último actor, la Unión Soviética, brevemente. Después del pacto Ribbentrop-Molotov, la situación empezó a preocupar en Alemania porque Stalin no dejó de dar puntadas sin hilo. Primero, con la ocupación de la mitad de Polonia. Después, la ocupación de la provincia de Besarabia tomada a Rumania. La guerra del invierno en Finlandia. El posicionamiento y el mismo dispositivo de guerra. Con lo cual, hacían prever que tarde o temprano el conflicto con la Unión Soviética se iba a producir, y el gran temor es que ese conflicto se produjera por una alianza macro
entre el capitalismo norteamericano y el comunismo ruso. Idea que Hitler tenía concretamente, hablando del lobby que existía ya entre los estamentos dirigentes. Sí. Este era, así vamos a volver sobre el esto escenario. en la tercera parte. Ahora vamos a hacer un corte. Que Stalin pensaba lo mismo. Claro. Que era inevitable. Pensaba que había jugadas de Alemania que invadían su... Es lo que está en la realidad. Es lo que está en la En ese realidad. momento, ¿no? Bueno, continuamos después. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Bueno, volviendo entonces a este tema, hay que recordar siempre la premisa británica ya desde la reina Isabel Tudor. Tener la mayor flota que ninguna otra potencia pueda tener una flota como para desafiar el dominio del mar, porque es una isla está limitada en sus recursos por exceso de población, en algún momento iba a tener que buscar los recursos de otro lado, para eso tiene que manejar el mar. Una buena flota mercante protegida por una buena marina de guerra, eso es inevitable. Y después, que no haya ninguna potencia hegemónica en el continente, porque entonces le puede manejar los mercados más importantes, que son los mercados europeos, indudablemente. Entonces era casi... Nosotros vemos que las guerras son producto de circunstancias colectivas y automáticas, es decir, fatales. Y el partido de la guerra es un partido muy realista en este sentido. Más allá de que han transformado la economía mercantil en economía financiera. Pero también acá hay una guerra, digamos, entre el capital del productivo y el capital financiero, que se fue dando y que Lenin y Sombart, desde dos puntos de vista totalmente opuestos, coinciden en esto, de que hay un distanciamiento cada vez mayor de lo tangible respecto del capital abstracto. Una de las ideas con respecto al fracaso de la misión GES fue que la geopolítica iba a contramano de las finanzas. ¿Por qué? Porque ya la City de Londres junto a Wall Street habían previsto un entente
de financiamiento y de dominio financiero económico mundial que iba a contramano de cualquier alianza de tipo geopolítico continental. Continental, exactamente. Sí, 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 sí. Entonces, aquí lo mismo que pasa con Napoleón, hay una desesperación por no vencer a Inglaterra. Y además se le niegan todas las comunicaciones para encontrar una entente. Sí, sí. Entonces era forzoso que se resolviera la situación continental entre dos potencias continentales, en su momento entre el zar Alejandro y Napoleón, y ahora entre Hitler y Stalin, vamos, digamos como figuras, ¿no? Es mucho más complejo. No olvidemos que los rusos también ven un avance de Alemania. En la mediación con el rey Carol por el tema de la Moldavia, entre Rumania y Hungría, Sí. se le hace decir al rey Carol que dé garantías de que nunca va a haber un conflicto con Alemania, y Alemania pone una presencia militar para defender Ploesti. Además, es obvio, es la única fuente genuina de petróleo, tiene además el petróleo sintético, pero la fuente genuina única es Rumania, pone una ficha ahí. Entonces lo llaman a Gafencu, al embajador rumano, lo llama Molotov y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué este pacto? Si nosotros no planeamos invadir Rumania, precisamente porque no planean invadirnos, es por lo que hacemos este pacto, creemos no molestarlos a ustedes. Sí. O sea, acá entra un juego de ajedrez y de tipos muy Gafencu brillantes. ya era ministro de Antonescu cuando Antonescu En este momento toma- era embajador Era embajador. en Moscú. En Pero este momento. Estamos hablando de agosto del 40. Antonescu ya había dado, no digo el golpe de Estado, pero ya se había posicionado como primer ministro. Sí, sí, agosto del sí, 40, sí. sí. Luego está el pacto tripartito, Roma, Berlín, Tokio, en septiembre del 40. Sí, sí. Claro, los rusos dicen, escúchenme, tuve problemas con Japón, ahora se lo sintieron como un cerco. Dicen, no, es puramente defensivo, no es para vulnerar los intereses de la Unión Soviética. Bueno, septiembre de 40 le pide a Alemania a Finlandia, que había firmado en marzo una paz con la Unión Soviética, el libre tránsito de artillería y pertrechos para las tropas del general Dietl en Narvik. Molotov podría decir, pero escúchenme, recién firmamos una paz. Sí, sí. Finlandia ahora le está permitiendo a ustedes el paso, es cobeligerante en cualquier situación que ustedes tengan. No, Finlandia es una amiga, etcétera, etcétera. Permitime, claro, el conflicto estaba en el Báltico, porque Sí. cuando la Unión Soviética toma las tres repúblicas del Báltico, Estonia, Letonia y Lituania, y toma el istmo de Karelia en la Guerra del Invierno, ahí afectaba la geopolítica alemana del Báltico. Claro, sin duda. es un lugar de... Era un frente que se abría. De choque Sin de duda. intereses. Acá lástima que nosotros no usamos los mapas, ¿no? Pero acá, si uno ve este mapa, está clarísimo, ¿no? Las posiciones, es decir, cualquier mapa europeo, si uno ve la situación sí, geográfica de Estonia, Letonia y Lituania y del Istmo de Karelia, está clarísimo que Que es ahí hay un choque, hay una región agonal, diríamos. exactamente, que fue, no te olvides que fue de los caballeros teutónicos y de la famosa liga Indudablemente. comercial de la Hansa. Claro, la Entonces, Hansa, ¿qué todas esas pasa? Dice, ciudades vamos a eran dirimir las esferas de influencia. mismo el San Petersburgo, después Stalingrado. Vamos a Leningrad. Claro, sí, Vamos a Leningrado. definir las esferas de influencia con la Unión Soviética. Y va Molotov el 10 de noviembre a Berlín. Perdón, hay una ciudad allí, a ver si no se acuerdan el nombre, Klausenburg. Klausenburg, que está en las puertas de Leningrado, de San Petersburgo hoy. El nombre lo dice, Klausenburg, ciudad clave, castillo clave, porque Claro. es la llave del Báltico. Claro. La llave del Báltico. Va Molotov a Berlín. Sí. Aquí no podemos dudar de la veracidad de Paul Schmidt, el intérprete, Sí. que en Europa entre bastidores, y de Gil Gruber, estadistas y diplomáticos con Hitler, Sí. en donde coinciden que Molotov es un hombre muy inteligente y muy duro. Le decían traste de acero, por no decir otra palabra, porque él se sentaba y decía no, y volvía a negociar. Que se dice que ahí lo hackeó a Ribbentrop con respecto a que apuró las decisiones de Claro, Alemania. Molotov dice, estamos dispuestos incluso a entrar en el pacto tripartito, Sí, sí. siempre y cuando los intereses que tengamos en Finlandia no los vulneren, o sea, ahí en la nariz Sí. del Báltico. Sí. Cambiamos la influencia en Rumania por Bulgaria y queremos el control del estrecho de Dardanelos y el Bósforo con bases, por lo tanto ustedes tienen que apretar a Turquía. Hitler se niega, Claro. porque dice,
No tanto por el tema búlgaro, porque yo voy a consultar con Mussolini. Claro, Italia tiene más, digamos, que perder en la zona balcánica y danubiana en ese momento. Y lo de Turquía no, porque piensa, si yo concedo esto a los soviéticos, los turcos van a aliarse inmediatamente con los ingleses. Obvio. Si no lo defiende Alemania, no lo defiende, pues ¿cuál es el que tiene? Que lo tiene ahí. Tiene Irán, tiene el Medio Oriente, que es británico. Cuando la natural alianza de Turquía, como todos sabemos, era con Alemania o con Austria. Exactamente. Entonces, para no vulnerar... Un detalle importante. Turquía permaneció neutral toda la guerra, con todos sus altibajos, y Alemania nombra como embajador a von Papen, que estuvo durante toda la guerra para mantener el equilibrio. Un súper embajador. Por eso, nada menos que a von Papen. Sí. Entonces, para colmo, los ingleses, que sabían que estaba Molotov en Berlín, hacen un bombardeo nocturno. Chico, pero entonces Molotov le dice a Hitler, pero escúcheme, no es que los ingleses están terminados, porque había dicho los ingleses están acabados. Sí. Los que están arriba es que están arriba. Así, estaban en la embajada soviética, que está ahí está en la Unta del Linden, la embajada que sigue siendo hoy la embajada rusa, y cuando sonaban las bombas, dijo, perdón, los que están arriba, que son si los ingleses están liquidados. Sí, creo que la expresión, aunque la ha ridiculizado, fue que estando ahí sonó la alarma y tuvieron que ir al sótano, al refugio. Y Ribbentrop habría dicho algo así como Inglaterra está terminada, y Molotov ironizó, dice, bueno, dice, no parece que está tan... Claro, ¿quiénes son los que están acá arriba? Confluyen una serie de cosas, Molotov vuelve con las manos vacías a Moscú. Hitler dice, bueno, ¿qué hacemos? Bulgaria la necesitamos para defender a Italia, que ya estaban en problemas. Tenemos que ver qué pasa con los Balcanes. No podemos dejarle Bulgaria, pero sobre todo no podemos molestar a Turquía. Pero además, ¿qué pasa si le damos una injerencia a los rusos en Finlandia y los ingleses ocupan Petsamo? Porque eso lo podían hacer. ¿Cómo no? Claro. Dice, y nos cortan el norte de Noruega. Es decir, hay toda una geopolítica trágica, si se quiere, ¿no? Porque uno desconfía del otro, el otro desconfía del otro. Stalin desconfiaba de todos, porque Churchill ya le estaba ofreciendo la zanahoria, y dice, no, Churchill no, y Hitler tampoco. No, además, acordate los nombramientos de los embajadores. Los dos embajadores, tanto el norteamericano en Moscú como el británico en Moscú, Harriman, cuando nombran a Harriman, eran marxistas. Como un hombre de la finanza también. No, un detalle está en que esa visita de Molotov a Berlín, que fue en noviembre del 40, no sé si parece que fue el último contacto formal, pero el balance de esa entrevista fue que Alemania y Rusia no iban a llegar a un acuerdo. No iban a llegar a un acuerdo. Con lo cual, no es casual que la operación Barbarroja, ya Hitler la define entonces, bueno, la directiva creo que fue en enero. El 18 de diciembre del 40. De diciembre, por eso. Convoca la directiva número 21, que está en Trevor Rupert, ¿no? Hitler Wars. Sí, porque se habían insinuado una serie de acuerdos. Dice, ante la imposibilidad de... No podemos entregar Bulgaria, no podemos entregar Finlandia, no podemos entregar... Y además, Stalin, ¿qué hace entonces? Hace un pacto de no agresión con Turquía, que van a respetar los dos toda la guerra. Hace un pacto de amistad con Belgrado, y hace, digamos, tira las líneas a ver qué pasa con Occidente. Entonces, la directiva número 21 dice que hay que atacar a Rusia en una rápida campaña, porque el Estado Mayor alemán no tiene la experiencia de la Primera Guerra, no come vidrio, como decimos, y la única forma de derrotar las coaliciones que se están formando es derrotar rápidamente a un adversario. Es un poco la guerra griega, que era levantar a los campesinos, entonces tenían que volver a la cosecha, y, liquidar al enemigo lo antes posible, porque cuanto más se prolonga la guerra, la polis más... está en efervescencia, cosa que se comprueba con la expedición a Sicilia, que dice Tucídides que fue un desastre porque la gente se soliviantó, más la peste de Atenas. Es decir, dijo que hay invariantes siempre. Una guerra prolongada produce, hay que estar muy convencido.
Ese es un punto clave que señalás. Uno de los puntos centrales de la Operación Barbarroja era el tiempo. El tiempo. Tenía que ser una campaña de ¿cuánto? De 9 a 12 semanas antes del invierno ruso. Antes del invierno, alcanzar una línea AA Astrakhan-Arkhangelsk, o sea, del sur al norte. Porque con eso ya estaba derrotada la Unión Soviética y tomar, por supuesto, la capital política, militar y geopolítica que es Moscú. Cuando lo expliquemos, el problema de las triple maniobra estas que además el espacio, el glacis. Un inestable. Tengo algo muy interesante que es Matsuoka. Matsuoka, el ministro nipón, ministro que habían comenzado su carrera diplomática estando en Versalles. Matsuoka. Era lo mejor de Japón. Japón era del lado aliado en la Primera Guerra Mundial. Claro, proeje Matsuoka, pero era en ese momento pasa por Moscú y firma el pacto de no agresión. Estamos hablando de principios del 40, antes de ir a Berlín. Claro, lo cual fue un alivio para la Un alivio para Stalin, porque había una situación realmente difícil con Japón. Los japoneses también habían cobrado, estaba Zhukov en aquel entonces, cuando los derrotan en Manchuria, con los blindados no podían hacer nada los japoneses frente a los blindados soviéticos, pero quería asegurarse las espaldas, como Hitler aseguró las espaldas en la campaña de Polonia y de Francia. Es curioso lo que dice Schmidt, que Matsuoka es recibido con vítores por la población de Moscú y Stalin, saludando por primera vez y única quizá a todo el mundo, a los chiquitos y todo, con Matsuoka, acompañándolo al coche oficial. Matsuoka realmente conmovido, se encuentra con Krebs, que es el agregado militar alemán, le palmea la espalda, le dice, Krebs, le guiña el ojo, supongo que seguimos siendo amigos como siempre, ¿no? Y Krebs, cuadrado, firme, y Matsuoka va a ver y dice, la verdad que me conmovió Stalin nunca lo vi tan simpático. Estaba contento por lo que había firmado. Ahora, esa fue una muy mala noticia para Alemania, porque la conclusión inmediata fue que eso liberaba de gran parte de las preocupaciones rusas, que tenían que retener fuerzas en el Extremo Oriente porque tenían el antecedente de la guerra. Pero entienden el juego de ajedrez. Si vos no me das acá, entonces yo hago el pacto, igual que te amenazo con que yo tengo más que vos. Viene acá a señalar esto, uniendo estas tres puntas de lo que estamos diciendo, la posibilidad por este pacto de no agresión de que faltaran al pacto de no agresión los japoneses. Y no faltaron, por eso creo yo que los informes que mandaba Sorge... Hay un factor externo en atenuante de Japón. Estados Unidos venía cercando cada vez más y hackeando cada vez más a Japón, o sea que Japón también enfrentaba el problema de no tener problema en el continente, porque toda la campaña norteamericana, como lo vamos a ver en los próximos programas, era ir quitándole las bases de aprovisionamiento de materias primas en Insulindia, en lo que ahora es Indonesia, y en consecuencia Japón también tenía su problema de lucha en dos frentes. Quería liberarse del peligro continental. Tenía la sangría de China y no iba a añadir a la Unión Soviética. Yo no quería referirme a su problema continental, después iba a venir el otro, lo iba a agregar después. Al continental, que significaba primero el conflicto con China, que ya era el conflicto que existía. Eso es lo que y el hecho de que no, por supuesto que no iba a atacar a la Unión Soviética porque no tenía blindados, no lo podía hacer. Lo que dice Sorge, que Richard Sorge, el famoso espía soviético en Tokio, que fungía como funcionario en la embajada alemana y amigo, el que mandaba los informes, no va a atacar. Yo creo que Stalin, que no era tonto, lo sabía perfectamente, y cuanto más avanzara el invierno, o sea, ya en plena campaña alemana en Rusia, si no atacó en julio y en agosto, ¿cómo va a atacar en noviembre o en diciembre? Para mí la idea que mueve todo esto es que la guerra mundial era inevitable, era una cuestión de tiempo, y que frente a ese peligro cada uno fue moviendo las piezas para preservar
no quedar encerrado o expuesto a una guerra en más de un frente. En más de un frente. Y salvo reducirla Alemania. al mínimo. Y es claro, Por salvo eso la Alemania. misión GES y Claro, fracasa. y reducirla al mínimo, pero eso en todas las partes. Y es todas claro, partes. y de Las ahí todas partes. Tengo una joyita que es to- TAS del 14 de junio del 41, una semana antes de la invasión. 14 de junio. TAS. Alemania presenta a la Unión Soviética, dice TAS, pretensiones económicas y territoriales que estamos en conversación. Sin embargo, la Unión Soviética rechaza las pretensiones ante la cantidad de concentración de tropas en la frontera con pretensión de ataque. ¿Sabían? La Unión Soviética, por lo tanto, tiene que prepararse intensamente para una guerra con Alemania y por eso estamos concentrando tropas en la frontera. 3 días después, no se sabe si por Stalin o qué sé yo, se desdicen. Dice, Alemania, los rumores de que piensa romper el pacto falso es propaganda anglosajona. La Unión Soviética ha respetado y sigue respetando el pacto, y las movilizaciones que tenemos ahora son las movilizaciones típicas del verano para los conscriptos y los reservistas. ¿Cómo se está jugando esto? Es increíble cómo se está jugando. Claro, porque paralelo a la movilización alemana, había una movilización soviética, rusa. indudablemente. Ya Stalin había acelerado los planes de incluso traslado de industria pesada a la zona de los Urales para tener Más un allá de los frente de Urales. reserva económico, no porque previera que iba a perder el territorio que perdió, pero sí asegurarse la provisión de materias primas e industria de retaguardia. Después lo vamos a hablar eso, cómo fue el error de evaluación alemana frente al potencial ruso. Claro, pero esto, eso como sí, nos han hecho La seña. la seña, vamos a presentar la operación Barbarroja en Claro. síntesis ahora y después a las operaciones propiamente dichas. Claro, ¿cuál era en el la próximo idea bloque. eje? Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas de Samuel Cruz. Bueno, continuamos entonces. El caso de Alemania es siempre
arquetípico. Alemania está, por su posición geográfica, entre dos fuegos, digamos, ¿no? Entre el oeste y el este, siempre por el conflicto de intereses con el atlantismo por un lado y con el continentalismo, la rivalidad por el otro, y entonces hubo intentos de convencer, entre comillas, a los ingleses de tratar de encontrar una solución al conflicto, por lo menos en Occidente, previendo lo que ya se venía, la posibilidad de la guerra con la Unión Soviética. Y así hay una misión muy especial, ¿no es así, Raúl? Sí, claro, sí, lo que después se llamó misión Hess, pero eso tiene antecedentes que habría que remontarse, por supuesto, a la primer momento de paz que hubo entre la campaña de Polonia y la campaña de Francia. Es decir, en todo momento la pregunta es ¿por qué Alemania quería la paz, sintiéndose tan poderoso? Primero hay un problema psicológico que hay que tenerlo en cuenta. Y si un país está haciendo una revolución, no quiere que haya guerra, no quiere la guerra. Es decir, ni Alemania, yo sostengo que ni Alemania ni Italia querían la guerra, al menos en ese momento. No la querían porque estaban haciendo la revolución, estaban trabajando en eso. El proyecto era el 42, que iba a ser prácticamente... Si era necesario, o sea, no querían la guerra. Es decir, tampoco hay que tener en cuenta que tampoco quería la guerra ya Francia, creo que en algún momento lo dijimos en un programa anterior, ni tampoco la quería Inglaterra en su mayoría, y Estados Unidos totalmente al margen. El problema es quiénes manejaban esto, las nomenclaturas que manejan los países, porque el problema es que la gente, nadie quería la guerra, nadie. Pero sí... La experiencia de la Primera Guerra Mundial se había considerado como el límite de toda... La Unión Soviética, curiosamente, tampoco a partir del 33, 34, hasta a partir del triunfo del fascismo en Europa, tampoco la quiere, prefiere hacer una revolución interna. Prueba está que las famosas purgas de Stalin, cualquiera sea el problema, es decir, es para controlar el problema interno. El socialismo en un solo país. Y el socialismo, exactamente, en un solo país, cortando definitivamente con la internacional, lo que se llama internacional comunista. Acá hay que reconocer que un sacerdote argentino, esto lo puso en letras de molde en el año 42, cuando dijo que Stalin ya no era más el centro de subversión mundial, sino solamente el intento de imponer una revolución de tipo... paneslavista en un solo país, paneslavista solo en los países eslavos, que no le interesaba el resto, con Stalin. Después eso cambió de nuevo. Pero el problema está en que esta situación es la que se da nuevamente en el año 40 y en el 41. ¿Por qué? Porque ya desde septiembre, acá hay un libro muy interesante, que es El enigma Rudolf Hess, de un escritor que se llama Martin Allen, que había escrito anteriormente un libro sobre Eduardo de Windsor, de Eduardo VIII de Inglaterra, El Rey Traidor se llama. Este se llama El enigma Rudolf Hess. Y este libro es interesante porque pone, en la época que fue escrito, pone documentación desclasificada, que estaba en ese momento era prohibida, está desclasificada. Y entonces él hace el libro sobre esto. Acá, por ejemplo, sale, ¿no?, que en septiembre de 1940, pensemos que en septiembre de 40, ¿no?, apenas terminada la campaña de Francia, dice, mientras el cielo de Londres vibraba sacudido por el fragor de la batalla de Inglaterra, el embajador británico en Suecia, Victor Mallet, envió un secretísimo telegrama cifrado para que se repartiera en distribución especial en el gabinete de guerra inglés. En su telegrama, un atónito embajador informaba que un abogado berlinés, el doctor Ludwig Weissauer, de quien se cree que era emisario directo de Hitler, decía que me reúna con él en el mayor de los secretos para hablar de la cuestión de la paz. Efectivamente, el doctor Ludwig Weissauer era no solo el abogado principal del Partido Nacional Socialista, sino también asesor legal privado del mismísimo Adolf Hitler. Y deseaba que las conversaciones, el mensaje decía que deseaba que las conversaciones, si tenían lugar, no fueran más conocidas más que por el gobierno de su majestad y por las más altas autoridades del Reich. Y esto, bueno, yo creo que está ligado a este tema de que no querían llegar a un acuerdo para tener las manos libres en Europa, para negociar, yo no sé si una guerra,
pero sí de un elemento nuevo que entra, que es el general Karl Haushofer, el autor de la geopolítica alemana. Haushofer, su hijo, el profesor Albert Haushofer, es secretario privado de Rudolf Hess, del lugarteniente de Hitler, y lo lleva a tanto a Haushofer hijo como al padre a dialogar directamente con Hitler. Entonces se plantea una política en el este. La política en el este puede ser con guerra o sin guerra, no necesariamente tiene que ser con guerra. Haushofer no proponía una guerra en su geopolítica. Al contrario, prefería soldar. Prefería, exactamente. Es artífice del pacto Molotov-Ribbentrop. Exactamente, y es uno de los que sugieren el pacto, no solo si eso mismo, sino de que lograr, casi un imposible, que entrara en la ¿cómo se llama?, en la Unión Soviética. Si me permitís una observación geopolítica que surgía del entorno de Haushofer, era el hecho de que si Inglaterra afianzaba su relación con Estados Unidos, que avanzaba en su ruptura de la neutralidad, estaba lo que llamaban la teoría de la hipoteca del imperio. Hipoteca del imperio lo llamaban los geopolíticos, es decir, que Gran Bretaña unida a Estados Unidos solamente podía esperar tener que hacer concesiones a los ámbitos que normalmente eran influencia británica, cosa que después se plasma en el Cartel Atlántico, donde la condición es que Inglaterra deshaga su imperio colonial. Claro, por supuesto, sí, ese es el aspecto. Pero acá lo que hay que tener en cuenta es, primero, que en Estados Unidos hay un centro de poder que quiere esto, y que el partido de la guerra no solamente está en un grupito en Inglaterra, sino también está en los Estados Unidos, y viene de antes. Esto tiene antecedentes antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces va consolidando, y es una estrategia gradual. Uno de cuyos pasos importantes es indudablemente, como ha dicho acá Horacio, la doctrina Stimson, que también vio Carl Schmitt, ¿no es cierto?, al cual le dedico la conferencia en 1943 en España. Carl Schmitt habla de este tema. La última línea global. La última línea global, exactamente. Bueno, este tema es fundamental. Ahora, ¿quién pergeña esto? Bueno, eso evidentemente está, vos lo has mencionado, el grupo pensante que estaba detrás de Roosevelt y que lo asesora, que es los que generan también, de acuerdo con ese otro grupo que estaba en Inglaterra, la famosa Carta del Atlántico, que la Carta del Atlántico habla de una paz universal directamente, auspiciada por una futura Sociedad de las Naciones o Naciones Unidas, y que, entre paréntesis, la Carta del Atlántico es una de las bases de las Naciones Unidas. Era una reedición corregida y aumentada de los 20 puntos de Wilson. Es decir, el principio tiene que ser, curiosamente dice, hasta el último, al país más pequeño del mundo, tendrá asegurada absolutamente su soberanía y no será obligado a ir contra sus propios intereses. La posguerra demostró que eso no es cierto. Pero de cualquier manera, es decir, excluyendo, por supuesto, a un sistema. Ese sistema es el fascismo y sus derivados. O sea, en la palabra sus derivados cabe que lo siguiente: aquel que propone esa idea decide quiénes son sus derivados y quiénes no, ¿no es cierto? Hoy se usa la palabra populismo, por ejemplo, van a meter todo en la misma bolsa y al final no significa nada. Bueno, esto es lo mismo. Ahora bien, en el momento en que Inglaterra formalmente, en Terranova, se encuentran Churchill y Roosevelt, lo que Roosevelt pide es concretamente este principio que después apareció en la Carta del Atlántico, que le pide directamente que acepte ese proyecto universal, y Churchill es mucho más pragmático hasta entonces. Cuando se produce con las distintas, ¿cómo se llama?, ofertas de paz por parte de Alemania, fueron muchísimas. La más notoria es la que llega a través del Vaticano y la presenta el nuncio apostólico en España. ¿Por qué en España? Porque Franco había ofrecido España como lugar absolutamente neutral, en lugar de Portugal, porque Portugal, Salazar lo ofrecía, pero en la política exterior portuguesa estaba subordinada por tratados anteriores a la de Inglaterra y no se lo consideraba lugar muy seguro. Entonces se lo trasladó a España. Franco puso como condición que solo asistiera a esas reuniones el general Jorge Vigón.
en una de esas reuniones, en donde participaban el embajador inglés en España, que era Samuel Hoare, y el profesor Albert Haushofer, que era el secretario privado de Hess, como delegado alemán. Llegó el nuncio apostólico diciendo que, bueno, que evidentemente ya estaba la paz, porque el plan que proponía Alemania sobrepasaba los pedidos formales por parte de Inglaterra. Ofrecía el retiro de las tropas alemanas de Francia, un acuerdo a gran distancia y en el tiempo con Francia, compensaciones para Bélgica y Holanda por su situación, por lo que habían sufrido durante la invasión. Lo mismo se hacía extensible a Dinamarca y a Noruega, que son los países que habían sido invadidos. La creación de un Estado polaco independiente, por supuesto, toda vez que se retiraran que se restituyeran a Alemania los territorios orientales, y un acuerdo general con Gran Bretaña para que Inglaterra quedara dueña de los mares y Alemania dueña de los destinos del continente, en términos geopolíticos, y en una paz universal basada en eso. Esto que decís está en Martin Allen. Sí, está. Sí. El problema es que era la proforma de la misión Hess. Exacto, el proforma de la misión Hess. Cuando esto se produce, evidentemente el embajador inglés, Samuel Hoare, dice, sí, evidentemente, bueno, son más de las condiciones que pedimos, entonces, pero esto tiene que ser tratado con Churchill. Churchill, cuando recibe eso, bueno, es un impacto muy fuerte, porque el partido lo que hemos dado a llamar el Partido de la Guerra, aconsejaba, Churchill era parte de eso, aconsejaba que fingieran tomar las tentativas de paz y estudiarlas, pero darles largas al asunto con dos objetivos, que eso se deduce de la correspondencia que este hombre publica entre Lord Vansittart y Horst Berisha, que era el ministro de Defensa. Había sido ministro de Economía, ahora de Finanzas, ahora ministro de Defensa. Bueno, la correspondencia entre ellos es interesante porque revela el verdadero rostro del Partido de la Guerra. Y dicen, tenemos que convencer a Winston que no acepte esto y que eche de su gabinete. Churchill había nombrado asesor al mayor Basil Liddhart, el famoso historiador, que era además un gran estratega militar, en realidad es el padre de la Blitzkrieg, el mayor Liddhart, pero que naturalmente era partidario de la paz con Gran Bretaña, por aquello que alguna vez hemos dicho acá, de que la reina Victoria no quería guerras entre Gran Bretaña y Prusia, no las quería, y que había, digamos, una línea, una corriente que seguía ese deseo de la reina Victoria de una gran paz europea, que preludio de una paz universal. Eduardo VIII, exactamente. Eduardo VIII quería seguir esto. Bueno, es sabido, una gran parte, si no la mayoría de la nobleza británica, de la cual fue ejemplo el duque de Windsor, estaba en la idea de un acuerdo con Alemania. Exactamente. Vos fijate que curiosamente los hombres que proponen estos cambios y los que no quieren la paz son los de izquierda. Clement Attlee era un hombre de izquierda, después fue primer ministro. Después de Churchill, después de terminar la guerra, fue primer ministro y es uno de los cerebros de la Carta del Atlántico. No es el único, por supuesto, pero es uno de los cerebros. Hay una reunión de cerebros para hacer esto y son de izquierda, son hombres de izquierda, generalmente son hombres de izquierda, progresistas y demás, no son partidarios de la paz. Curiosamente son los conservadores ingleses los partidarios de la paz y los conservadores norteamericanos, porque Estados Unidos tiene un enorme, la inmensa mayoría de la población norteamericana quiere la paz. Acá hay una presión muy grande. Y entonces, cuando hay una conversación secreta que nosotros no la sabemos, no sabemos en qué momento Churchill dejó de dudar y aceptó la propuesta de Vansittart y Berisha, en ese momento se planeó lo siguiente: simular que se podía aceptar la paz y seguir exigiendo cosas. Como para ganar tiempo. Para ganar tiempo con una intención manifiesta en la correspondencia de estas personas. Es necesario que intervengan los Estados Unidos
y es necesario que haya una guerra con la Unión Soviética, precipitar una guerra entre Alemania y la Unión Soviética, porque los intereses británicos, en este caso estamos hablando de los intereses del Partido de la Guerra, porque los conservadores no pensaban así, los intereses británicos no permiten ningún poder central de ningún tipo y de ninguna especie en el centro de Europa. Claro, es la vieja norma Es que británica, la se aplica sospecha también con de Napoleón. Hitler, la sospecha de Hitler que motiva la misión Hess era esa, que el tiempo le jugaba en contra a Alemania porque esa demora significaba que el rearme ruso venía a caballo acelerado y que si Inglaterra no se mostraba dispuesta a la paz, ahora porque vamos a estaba ver el poder norteamericano detrás en la esperanza de que la Alemania tuviese un conflicto en el este, que es lo que explica la misión Hess. Sin duda, por eso, claro, por eso convengamos en que esto es un ajedrez muy delicado. No es algo simple que con movimientos de 2 o 3 piezas lo entendemos. El ajedrez es muy delicado porque Alemania tiene el problema de la asfixia continental y comercial y demás, y tiene que de alguna manera solucionarlo. Pero además de eso, el problema es la otra presión, porque la otra presión está dispuesta a pagar un precio realmente asombroso si nos atenemos a lo que este hombre, que es partidario de eso, bueno, están dispuestos a entregar a la Unión Soviética, con tal de que la Unión Soviética entre en guerra con Alemania, a entregar lo que fuera necesario a la Unión Soviética, lo que pida. Y, por contraparte, a los Estados Unidos, entregarle el Commonwealth y trasladar el gobierno de la isla a Canadá. Bueno, esta es la hipótesis extrema, pero la hipótesis extrema ellos la plantean como una posibilidad, diciendo, ofrecen todo. De ahí la otra parte, es decir, la Unión Soviética se muestra desconfiada, porque, en fin, la limosna que le ofrecen es enorme, y dicen, no, pero esto, ¿qué me están ofreciendo? Desconfiaba totalmente. Stalin desconfiaba enormemente, ya era por natural, era desconfiado, y esto lo aumentaba. ¿Pero por qué? Porque el equilibrio es muy delicado, pero además de eso, nadie termina siendo sincero del todo, salvo curiosamente Alemania. Y bueno, por supuesto Mussolini hubiera acompañado, no es un inconveniente, Mussolini hubiera aceptado eso, porque Mussolini era pacifista. Entonces, es decir, y dice, bueno señores, esto se puede arreglar, porque realmente se podía arreglar en ese momento. El problema es la estrategia de largo plazo. La estrategia de largo plazo es algo que se va cumpliendo regularmente en distintas etapas, como un plan que se va cumpliendo por capítulos, pero inexorables. Y cuando estos, a ver si concretamente, lo entonces, concreto ¿qué pasó es, con claro, Hess? el contenido de la llegamos ahora a la Hess, misión que es Hess. secreta. Exactamente, es secreto, pero lo que se transmite a través de Haushofen y del embajador inglés en España, llega a un punto que los contactos que tenía Albert Haushofen en Londres con el grupo conservador y demás, se resquebrajan, y cuando se resquebrajan llega a esta decisión en la cual nunca sabremos, por lo menos hasta ahora no se sabe, no digo nunca, hasta ahora no se sabe si en realidad el jefe de Estado alemán estaba enterado o no de la última misión de Hess. Yo personalmente creo que sí, por lo menos, si no en detalle, no hasta el último detalle, pero sí en la intención. Wilfred von Oben lo dijo y lo escribió también a través de las memorias del hijo de Hess, que dijo, era la mentira de Hitler, al declararlo loco a Hess, como que actuó por su cuenta, que los británicos tomaron, porque lo que quedaron atragantados eran los rusos, porque sabían que la propuesta de Hess era una alianza con el enemigo. Lo revolucionario era que dos países que estaban en guerra, iba una misión de altísimo nivel, la mano derecha de Hitler, a proponerle, paremos la guerra, dividamos nuestras esferas de influencia continentales y marítimos para yo tener las manos libres para atacar al este, lo cual era una especie de delatar las intenciones de Alemania. Claro, también. Pero hay un problema que acá no lo podemos plantear porque no está la documentación todavía. Ha salido un libro que es el de Suvarov, que hay un proyecto de ataque de la Unión Soviética para el 15 de julio del 41, la Operación Barbarroja empezó el 22 de junio, el 15 de julio, de ataque inverso, y por eso la concentración de tropas. Pero eso, yo creo que eso pertenece a la geopolítica misteriosa, secreta. Sí, el viaje de Hess, no.
porque el viaje de Hess es el último intento desesperado, como para usar tu palabra, Claro, sí. desesperado por lograr esa paz, porque el daño de la falta de esa paz iba a ser para todos. Claro, un detalle ser importante, para todos. el viaje Inglaterra fue- salió. han hecho El- una el día- señal, tenemos que redondear. el viaje fue el 11 de mayo. Sí, el 11 de mayo. Ya el plan Barbarroja estaba faltaban en un mes plena y 10 ebullición, días. así que era Un la mes y 10 última, días. era 11 días. la última, digamos, señal de alarma que Exactamente. se mandaba para llevar un acuerdo. Ahora, Exactamente. lo que es importante es, nunca se conoció cuál fue la propuesta exacta que llevó Hess. No, no se No, conoció y no se va a conocer Y no hasta se que va a des- conocer. hasta que ¿Por qué no se va a desclasifiquen. conocer? Porque ahora lo que quería más decir. que ya diría, no la sospechosa muerte de Hess en el 87, sino el asesinato de Hess fue para que no lo liberaran y él pudiese hacer declaraciones. Porque es sobre dinamita su- política para la realeza Exacto. inglesa. Exacto. Sí, sí, sí. Pero lo es por una cuestión muy sencilla, porque muestra una oposición dentro del poder británico, Sí, sí. no una destrucción del imperio, que es otra cosa. Y las consecuencias de esa actitud de empecinarse en la guerra no han sido favorables a Inglaterra, porque En a la vuelta- definitiva, Hess iba a ver a este lord escocés, Sí. que en ese momento Hamilton, no estaba en el no, castillo. Hamilton, No el duque estaba de porque Hamilton. indudablemente que no se sabe si por ultra o por lo que fuere sabían dónde iba exactamente dónde iba a ir Hess, dónde iba a caer y todo, y lo secuestran antes y mientras Hamilton no estaba. Lo distrajeron No, a Hamilton, Hamilton no estaba lo en Londres. distrajeron a Sí, Hamilton, Hamilton. venía a Londres y ahí Hamilton que había se sido cono- convocado, que Hamilton se había sido conocía. convocado por el gobierno británico diciéndole para interrogarlo sobre las relaciones que él tenía vía Haushofer con Rudolf Hess. Eso Y ahí fue antes del viaje de Hess. claro, y con eso la Y misión cuando fracasa. se Vamos produce a- el viaje de Hess, por supuesto, sí lo confrontan una sola vez con el duque de Hamilton, según la documentación, pero no lo que se trata. Lo que se trata, aún Porque hasta hoy, Hess se lo mantiene. ve a Hamilton después de haber sido capturado, con lo cual la confidencialidad Sí, se había claro, Pues, perdido. se había perdido, pero hay que tener Claro. en cuenta que lo que no se conoce de esto sí se puede deducir en términos generales. En términos generales nosotros lo podemos deducir. Es evidente que la paz hubiera beneficiado a todo el mundo. No hay ninguna duda de que hubiera sido un enorme beneficio y que probablemente, como hipótesis, no era necesaria quizás una guerra con Inglaterra. Hubiera cambiado el planteo de la guerra. Toda paz es siempre Pero hubiera sido beneficiosa. mejor para Inglaterra también. Toda paz es para los siempre Estados beneficiosa Unidos. y siempre muy dificultosa. Bueno, Sí. pasamos ahora al otro bloque.